Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Bueno, como ya saben, vamos a realizarle una nota hoy a Domingo Cavallo, el exministro de Economía argentino. Ahora le vamos a estar enviando la solicitud. A ver, vamos a ver ahí, a ver, ahora cuando se conecte, cuando ya se esté uniendo. Bueno, como ya saben, bueno, es un excelente economista que supo llevar las riendas de la economía de nuestra república, un verdadero patriota con una trayectoria más que honorable e intachable, un estadista, una excelente persona. La verdad que bueno, ha realizado muchas notas, últimamente no está hablando en los medios acerca de lo que él ha hecho como economía, tampoco está últimamente aportando mucho, habla por ahí con alguna que otra fundación, con algunos partidos políticos liberales, así que bueno, ahora sin más preámbulos, ahora cuando se esté conectando el profesor, bueno, vamos a estar hablando con él y realizándole ahora las preguntas necesarias. A ver, ahora está conectado, pero tiene que ahora unirse. Y vamos a ver si... Ahí está. Ahora le vamos a enviar la invitación. Ahí está conectado el profesor. Ahora tiene que aceptar la invitación. Ahí está. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. A ver, espera que acomodo el teléfono como para estar cómodo. Muy, Acomódese tranquilo. ¿Cómo está? muy bien, muy bien. ¿Cómo lo viene tratando la cuarentena? Eh, yo mucho trato de no contagiarme, porque yo soy población de riesgo, ¿no? Claro, exactamente. Justo estábamos hablando con la gente de que últimamente usted decidió no hablar mucho con los medios, para opinar en materia económica, sabiendo que usted aportaría bastante con su opinión. ¿Por qué decidió no aparecer hoy en día en los medios para dar su opinión acerca de la economía actual? Bueno, aparezco de vez en cuando tengo Ujú. algo original de decir, ¿no? Algo que ayude. Hay tanto que habla, se repite tanto los mismos argumentos que cuando yo digo algo que aparezco, ¿no? Y sobre Ujú. todo en medios eh, que dejan explicar los temas, porque en medios en los cuales lo único que tratan de promover es la discusión sobre la base de escándalos y de confrontaciones, y la gente no sale, no saca nada en limpio de esas discusiones, ¿no? Me voy a mover Es porque verdad. me parece que un nieto mío necesita este espacio. Un minuto. No, está bien, doctor. ¿Eh? Bueno, parece que me autorizan a quedarme. Bueno, acá está mi nieto. Un saludo enorme. Bueno, es un Boy Scout. Es, Qué lindo, qué lindo. Está con la familia. así es, así es. Estoy acá en Washington. Quería preguntarle, porque bueno, lo primero que obviamente, al tenerlo al frente y con tanta vasta experiencia, con la actual economía como está en Argentina, ¿cuál cree que serían las medidas, que habría que tomar de inmediato para poder, entibiecer por lo menos lo que es este fierro caliente? Yo creo que esto no se resuelve con algunas medidas. Además, Ujú, eh, la única forma de mejorar la situación actual eh, es definir un rumbo muy claro, ujú, explicar cuáles son las reglas de juego que se quieren establecer en la economía, ujú. y en ese contexto sí ir adoptando decisiones, pero no hay ninguna medida, ni siquiera un conjunto de medidas
que uno pueda recomendar como para decir hagan esto que va a ayudar. Yo vengo sosteniendo algo que más que una medida es una forma de organización del mercado cambiario, que es dejar que funcione un mercado libre, lo cual no quiere decir que todas las transacciones tengan que ir por ese mercado libre. Se podría mantener un mercado oficial para las exportaciones, para los pagos de importaciones, pero todo el resto de las transacciones de dólares o con divisas deberían poder hacerse legalmente y en forma libre en un mercado. Eso no va a resolver en principio ningún problema en especial, pero va a dejar mejor organizado el sistema cambiario, de tal forma de que también pueda funcionar mejor el sistema financiero. Pero por supuesto, para que resolver los problemas hay que atacar el gran desajuste fiscal que hay en este momento y todo el sistema regulatorio que avasalla los derechos individuales, que traba o que quita espacios a la libertad de los que quieren trabajar, producir, en fin, es todo un tema de reorganización económica. ¿También cree que se está avasallando contra lo que es la propiedad privada también en Argentina? Bueno, sin duda, cada vez que se restringe la libertad de las personas para trabajar, para invertir, para producir, y se está afectando la propiedad privada, y más aún cuando se permite que, por ejemplo, haya ocupación ilegal de tierras, como la que hacen los mapuches en el sur, o como la que han estado haciendo estas personas que van y ocupan territorios en el Gran Buenos Aires, y también los ocupas famosos que van y ocupan una casa que está transitoriamente desocupado y a partir de ahí se manejan como si fueran los dueños, y bueno, y casos como este de la ocupación de tierras agrícolas como las que quiere hacer o quiso hacer con las tierras de la familia Echeverre Grabois. Es decir, todo eso es avasallamiento de la propiedad privada. También es avasallamiento de la propiedad privada lo que hizo Duhalde en el año 2002 cuando dispuso la especificación compulsiva de todos los depósitos en dólares de la gente. Eso fue quitarle los ahorros a la gente. En fin, todas esas son actos de avasallamiento de la propiedad privada. Lo mismo que cuando le congelaron las tarifas, violando todos los contratos de concesión a las empresas prestadoras de servicios públicos, también en el año 2002. Todas esos avasallamientos a la propiedad privada lo que hacen es dificultar las inversiones, dificultar la producción, termina provocando desabastecimiento y por supuesto hacen que los que tienen ahorros, sean argentinos o sean extranjeros, y podrían llegar a invertirlos y aplicarlos en el país, prefieren tenerlos fuera del país o en dólares en cajas de seguridad, es decir, sustraerlos al circuito económico de la Argentina, porque piensan que si lo aplican dentro de nuestro país, se los pueden expropiar, ¿no? Y de hecho la inflación es una forma de avasallar el derecho de propiedad del que tiene ahorros en pesos, ¿no? Porque con la inflación les va erosionando el valor de esos ahorros. Por supuesto, el respeto al derecho de propiedad es tan esencial como la libertad económica para el buen funcionamiento de cualquier economía y de cualquier sociedad. Justamente usted me hablaba de inflación y en su libro, en el que es El Camino a la Estabilidad, que escribió en 2014, mire, lo escribió en 2014 y al día de hoy se mantiene vigente porque uno lo lee y sigue estando los mismos problemas y además hace hincapié en lo que es la inflación.
¿por qué sigue siendo el mismo problema? Usted que estudió y que tiene muchos libros de la historia económica argentina, ¿dónde está siempre el mismo problema? Bueno, está justamente en las malas reglas de juego de la economía y en la persistencia de los desajustes fiscales, es decir, de que desde el Estado, y no solo del gobierno nacional, también de las provincias y de los municipios, siempre se gasta mucho más de lo que se llega a recaudar. Además, se recauda a través de mecanismos que son muy ineficientes, que afectan los incentivos a invertir y producir. Bueno, pero el déficit se termina financiando cuando ya no hay forma de hacerlo a través de deuda, se termina financiando con emisión monetaria y eso genera permanentemente inflación. Eh, Aun cuando se lograra financiar con deuda, como lo hacen muchos países estables del mundo, en el caso de Argentina la experiencia es que cuando el Estado está endeudado y si también se ha endeudado el sector privado, hay una gran tentación de tratar de sacarse de arriba esas deudas promoviendo golpes devaluatorios e inflacionarios y eso agrega más inflación aún, ¿no? Así que estamos lamentablemente viviendo en una economía prácticamente con una suerte de adicción a la inflación, que obviamente es muy mala en cuanto a los efectos económicos y sociales que produce. ¿Usted cree que estamos yendo de camino a una hiper? Bueno, no necesariamente. Si yo dijera que vamos camino a una hiper, podría transformarse en una suerte de profecía autocumplida, cosa que yo no quiero, ¿no? Yo creo que es posible todavía evitar un descontrol inflacionario total, pero hay que proponérselo desde el gobierno. Por eso yo veo porque el gobierno preste atención al riesgo de aceleración inflacionaria que existe. Entre todo lo que usted justamente me dice que se puede evitar, ¿cree que tiene tiempo el gobierno más? O sea, está bien, recién pasó un año, pero creo, esto medio personal mío, que hay una catástrofe económica muy grande. ¿Cree que antes de que puedan terminar el mandato y además con elecciones intermedias por medio, cree que se puede llegar, que ellos van a tener tiempo como para cambiar las cosas y poder estabilizarlas si es que se lo proponen? Si se lo proponen y Mm, tienen, se forman, primero, si el gobierno adquiere coherencia, cosa que por el momento no tiene, y mm. logra formar un equipo económico con un liderazgo claro, yo creo que podrían eh, enderezar la marcha de la economía y evitar eh, la hiperinflación. Siempre es posible. Eh, en, en, en el gobierno del doctor Alfonsín, cuando a principios del año 89 se insinuaba un problema de control inflacionario, hubiera sido posible evitar la hiperinflación, pero tendrían que haber mantenido el equipo económico de Surruil y no haber provocado un cambio. Ahí hubo una gran equivocación del que era candidato a presidente por el radicalismo, del doctor Angelos, que le pidió a Alfonsín que cambiara el equipo económico. Ese equipo económico que había implementado el Plan Austral era integrado por gente que sabía cómo manejar la economía. Por supuesto, a principios del 89 ya se vivía una situación muy difícil, pero no era inexorable que se iba a caer en una hiperinflación. Ahora, al renunciar el equipo de Surruil y asumir la economía, gente que no entendía cómo manejar la economía máxima, estando en un periodo de elección donde no estaba claro quién iba a gobernar en el futuro, obviamente se desató una hiperinflación, pero se la podría haber evitado, ¿no? Después, por ejemplo,
ya en el gobierno de Menem, que todo el primer año, el año 89 y gran parte del año 90 siguió siendo de hiperinflación. A fines del 90, cuando ya se había atenuado un poquito la inflación, de nuevo hubo una amenaza de hiperinflación, porque el Banco Central tuvo que emitir mucho dinero a fin del 90 para pagar jubilaciones y salarios, y ahí se insinuaba de nuevo una hiperinflación. Y bueno, esa la logramos parar, y no solo parar, sino que transformar en un periodo de estabilidad a través del plan de convertibilidad que lanzamos el 1 de abril del año 91. Y a partir de ahí las cosas entraron a funcionar de manera muy diferente, pero no solo por la ley de convertibilidad, sino por todas las reformas económicas que la acompañaron. Ahí hubo una verdadera reorganización de la economía argentina, que es lo que se necesitaría hacer ahora, ¿no? Si este gobierno encontrara tuviera las ideas, tuviera la intención, tuviera la coherencia necesaria, podría lograr algo semejante. Pero yo no veo que por el momento estemos camino a que eso ocurra, ¿no? Ojalá encuentren el camino correcto. En una de las entrevistas que había visto de este año hace poco, a mediados de año, usted había declarado que en el tema Vicentín era de que Cristina estaba detrás de eso con toda su ideología marxistoide. ¿Usted cree que la vicepresidente actual manipula un poco los hilos de la economía, o digamos que está eso total poder de Alberto Fernández como muchos lo hacen entender en los medios? No, yo creo que ella lo condiciona a través de opiniones que lanza ella o que lanzan quienes hablan prácticamente en nombre de ella. Por ejemplo, si uno ve los reportajes que le ha hecho a Alberto Fernández, Berbisky, de baja línea, como si estuviera él hablando en nombre de Cristina, ¿no? Y después también en algunos tweets y retweets de Cristina, uno enseguida ve que tratan de evitar que Alberto Fernández tome un rumbo diferente al que ellos tienen en mente. Ahora, ¿cuál es el rumbo que Cristina y su gente tienen en mente? Nunca han sido muy explícitos, salvo cuando Cristina mostró un libro de Alfredo Zayat que se llama Economía a Contramano. En este caso, uno podría encontrar en ese libro varias de las propuestas que en la práctica ha hecho o hace la gente de Cristina. Y por supuesto, ese es un grupo totalmente equivocado y además muy peligroso para Argentina. Y en la medida que Alberto Fernández no clarifique bien cuál es el rumbo que le quiere dar, y de 2 por 3 hay una manifestación directa o indirecta de Cristina, gente, o incluso la gente que ella ha puesto dentro del gobierno, que se mueven en una dirección perturbadora. Obviamente todo eso lleva a una confusión y al tipo de problemas que tenemos hoy, que no son solo los que derivan de los económicos anteriores, es decir, del propio periodo de Néstor y luego el de Macri, sino que se agregan problemas nuevos, distorsiones nuevas, creados por esta gente que parece responder a Cristina. Y esto lo hemos visto la semana pasada, las tomas de tierra, la actitud de Grabois, por ejemplo, atentando contra el derecho de propiedad de la tierra rural,
que ver, pero insinuando que es una especie de política general que quieren llevar a cabo. ¿Usted cree que el gobierno no tiene un plan económico? Bueno, es claro que no lo tienen. Nos han dicho que no lo tienen. Pues no sé quién tiene un plan económico tampoco. Lo que no tiene es ideas claras, coherentes, consistentes y bien orientadas en materia de organización económica. Por supuesto, ahora, planes, uno puede todos tienen planes, algún plan todo el mundo tiene, tiene un plan que sea capaz de alcanzar objetivos bien establecidos. Y lo primero que hay que hacer es explicar cuáles son los objetivos. Ahora no lo vemos claramente en la Argentina. Quiero hacerle una pregunta que me están mandando antes de pasar a la otra parte de la entrevista que ya vamos por la mitad, que me están preguntando, y más usted que está ahí en Estados Unidos. ¿Trump o Biden? ¿Ustedes quieren que yo prediga lo que va a pasar? Me gustaría que me diga qué elige y qué cree que pasa. Estaría bueno eso. Yo no voto aquí en los Estados Unidos, porque no soy ciudadano americano, ¿no? Yo le diría que esta es una expresión muy difícil, porque por lo que perdona en las cuestiones que nos conciernen no somos americanos, me refiero a nosotros que somos argentinos. A mí me parece que en la política exterior que implementaría Biden sería conveniente para el resto del mundo, ¿no? Pero por otro lado, para el manejo de la economía americana, posiblemente las ideas de Trump sean más adecuadas, porque, por ejemplo, él no está a favor de aumentos de impuestos, medidas de tipo intervencionistas que estarían el funcionamiento de la economía. Después hay muchos otros temas en los que yo no me quiero meter, lo que obviamente tiene mucho que ver con la forma de pensar de los americanos. Está toda esta cuestión del racismo. En ese sentido, a mí no me gusta cómo plantea las cosas Trump, pero por otro lado, no tanto va, el partido que presenta parece adoptar acciones más de izquierda, con las cuales yo tampoco coincido, ¿no? Así que prefiero no pronunciarme en esta cuestión. Bueno, me gustaría que me cuente, o sea, porque ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando estaba gobernando Cambiemos, que ellos no encontraban el rumbo y demás, recuerdo que le abrieron las puertas de la Casa Rosada para poder pedirle consejo a usted y para charlar con usted. De esa charla privada, que no me voy a meter obviamente ni le voy a decir qué es lo que hablaron, usted, ¿en dónde le hizo hincapié en los consejos a Mauricio Macri? Y después si lo tomó, no son dos puntos aparte, pero ¿en dónde le hizo usted hincapié a Macri para que mejorara su rumbo económico? No, yo no estuve con Macri mientras fue presidente. De que me abrieron las puertas de la casa para consultar algunos de los de Macri, yo diría muchos, leí todos los informes que yo escribía, uno alguna vez me por teléfono para darme alguna opinión, pero yo con Macri directamente no hablé, ni siquiera con los funcionarios que están. No porque hubiera querido hablar, tampoco ellos me llamaron, ¿no? Por lo tanto, lo que yo hice en relación al gobierno de
lo mismo que hago con todos los gobiernos. Yo doy mi opinión y la doy a través de mi blog, a través de mi participación esporádica en los medios, a través de libros que escribo. Y bueno, y lo que sí recomiendo es que lean mis libros. Yo recuerdo a los funcionarios y al mismo Macri les dije, a veces por la televisión o por escrito, que incluso les mandé mi libro Historia Económica de la Argentina, señalándole qué aspectos valía la pena que leyeran, porque los ayudaría a orientar bien la marcha de la economía. Pero yo no doy, no he sido asesor ni del gobierno de Macri ni de ningún otro gobierno, excepto de aquellos en los cuales participé como ministro, que fue el de Menem y luego en el año 2001 el de Rúa, ¿no? Y después, mis ideas públicas, en materia política, fueron expuestas largamente desde el 97 en adelante, ya fuera del gobierno de Menem, cuando yo formé el Partido Acción por la República. Y fui candidato a presidente, sabiendo que no podía ganar, pero para formar un bloque de diputados que pudiera jugar un rol importante en la Cámara de Diputados. Luego, como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, acompañado por Gustavo Vélez, en el año 2000. En todo ese periodo, sí, ustedes van a encontrar propuestas mías de qué hacer en materia política. Incluso en un libro que se publicó en el año 2001, poquito antes de que yo entrara al gobierno de la Rúa, en un reportaje que me hizo Juan Carlos de Pablo, ese libro que se llama Pasión por Crear, hay unos apéndices que son las propuestas que en temas de empleo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, yo hacía para, digamos, la campaña a presidente de la Nación. Esas sí fueron propuestas concretas que yo hice en mi rol político. Pero luego del 2001, cuando empecé precisamente con mi blog, lo que hice fue sobre lo que estaba ocurriendo, sobre los problemas que se iban presentando, y aportar ideas para la discusión, no en tono de asesorar al gobierno, sino de participar en la discusión pública de los problemas de la Argentina, ¿no? Y los gobiernos lo podrían tomar o no tomar. Incluso antes de escribir Camino de Estabilidad, en el año 2008 yo escribí Estanflación. Ese libro, a partir de ahí se empezó a utilizar la palabra estanflación, que antes nadie lo utilizaba. Yo predije que no iba a pasar mucho tiempo sin que cayéramos en un problema del cual es muy difícil salir, que es el problema de la estanflación, ¿no? Y cuando yo escribí ese libro, Estanflación, lo hice como una suerte de aporte al gobierno. En ese momento ya era el gobierno de Cristina Kirchner, entendiendo que el problema de la estanflación se transformara en un problema crónico. Lamentablemente no prestaron atención a lo que yo decía en ese libro, y la estanflación se ha transformado en un problema crónico. Desde el año 2011 hasta ahora estamos viviendo un clima de estanflación, del cual es bastante difícil, es muy difícil salir. Justamente en Camino a la Estabilidad yo hago una propuesta también completa de cómo cómo se podría salir de la estanflación. Pero como dijiste vos antes, eso tiene total vigencia todavía, porque seguimos estando en el mismo problema. Yo diría que estamos en el problema de la estanflación, pero agravado por distintas razones, entre otras también por el efecto de la pandemia, ¿no? Pero aún si no hubiera habido pandemia, estaríamos sufriendo el problema de la estanflación
y claramente el gobierno hasta el momento no sabe cómo dejarlo atrás, cómo salir de ese problema, ¿no? ¿Se le han acercado de espacios políticos con intenciones políticas, más allá de las charlas que usted ha realizado, que obviamente se lo escucha por su vasta trayectoria y por lo que representa? No, la gente sabe, todos saben que yo ya no quiero involucrarme en política partidista y participar en elecciones. Intenté hacerlo algunos años atrás sin éxito y la verdad que es muy desgastante. Además, para hacer algo Ujú. de política se necesitan recursos y yo me he quedado absolutamente sin ahorros ni así que y además mi familia sufrió mucho por las cuestiones Es verdad. de la política. Todavía hoy sigo perseguido en algunos ámbitos de la justicia, tengo los bienes embargados. Por lo tanto, yo no me quiero meter en política. Sin embargo, trato de ayudar a los que me parecen que tienen buenas intenciones y buenas ideas, ¿no? Y en ese sentido, eh, por un lado, a todos los muchachos libertarios que pregonan buenas ideas, aunque no son operativas, sería muy difícil llevarlas a la práctica en lo inmediato, pero plantean un horizonte hacia el cual hay que tender. Yo los trato de ayudar. eh, a los que realmente tienen experiencia y yo creo que podrían hacer un muy buen papel si el pueblo los eligiera para grandes responsabilidades, como es el caso de Ricardo López Murphy, lo apoyo expresamente en sus intenciones políticas. A la gente de Cambiemos, donde hay muy buenos dirigentes y que en general yo creo que tienen buenas intenciones, yo también Ujú. los, los aliento y en la medida de lo posible les hago llegar mis ideas a través de lo que escribo. Mi consejo a todos estos dirigentes políticos que, en mi opinión, rumbean en la dirección correcta, es que dialoguen y traten de unirse y más allá de que pueda haber diferencias en algunos detalles, pero tienen que tener coincidencias en lo que hace a cómo debe estar organizada la sociedad, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social. En ese sentido, pensar en las ideas de Alberti, que están reflejadas en la Constitución Nacional y también en los escritos económicos de Alberti, es una buena forma de ponerse de acuerdo todos estos sectores que priorizan la libertad, que priorizan la defensa de los derechos de propiedad y al mismo tiempo quieren que la gente encuentre cada vez mejores oportunidades de progreso. Bueno, todos estos grupos se tienen que unir. Yo creo que también hay gente que finalmente se enroló en el frente de todos, muchos peronistas, que en realidad también estarían dispuestos a unirse con esto, el tipo de pensamiento que tienen quienes están en Cambiemos o López Murphy o los libertarios. Yo creo que tendrían que tratar de incorporar a esa gente. Para mí fue una decisión inteligente de Macri invitarlo a Pichetto y a la gente de lo que él llama el peronismo republicano a unirse a Cambiemos, ¿no? Después yo conozco muy bien, por ejemplo, a los dirigentes peronistas de Córdoba, encabezados por Juan Schiaretti, es gente que piensa muy bien. Yo lo que sugiero es que todos estos sectores traten de dialogar para avanzar con una propuesta superadora hacia el año 2000, elecciones presidenciales. Y por supuesto, ir preparando el terreno en las
elecciones legislativas del año 2021, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo en política no participo. La verdad que de una pregunta chica, increíble la respuesta que dio, que básicamente me respondió un montón de cosas, porque la verdad es increíble y aparte, obviamente que uno comparte mucho ese pensamiento. Justamente hablando del tema de estos economistas, de los espacios políticos, ¿qué economistas usted está destacando en este último tiempo? Vio que ahora, con esto que usted decía de la rama libertaria, empezaron a aparecer economistas bien pensantes y muchos, la verdad. ¿Y a cuáles ustedes destacaría de este último tiempo que vienen dando esa batalla que muchos la llaman cultural, ¿no? Bueno, yo creo que son todos buenos. El que ha tenido más éxito de impactar ha sido Javier Milei. Pero Ujú. a mí me preocupa cuando entre ellos se pelean. Por ejemplo, ahora veo que Diego Es verdad, es verdad, y es verdad. formaba Junta, están discutiendo entre ellos y también veo muchas veces críticas de Kachanowski a los libertarios. Yo creo, Sí. yo creo que eh, esto que pasa entre los libertarios es algo que pasa también en el otro extremo de los marxistas. Los que son, los que tienen ideologías así muy pensadas y muy firmes, tienden a separarse unos de otros por detalles, ¿no? Ujú, Por apreciaciones un poco no globales, sino muy específicas, incluso por estrategias personales. ujú. Yo los Sí. aliento a que sigan trabajando, pero con un espíritu de mantenerse lo más unidos posibles, ¿no? Ahora, Ujú, eh, el problema que yo veo en los libertarios es que en la medida en que ataquen a toda la clase política y en la medida que digan que directamente la política es siempre corrupta y que prácticamente asuman una actitud anárquica, les va a ser difícil influir para que las cosas, como cambian en todos los países del mundo, de manera gradual y no revolucionaria, ¿no? exacto. Entonces, eh, yo creo que ellos hacen una tarea útil, pero se necesita también eh, potenciar a economistas que estén dispuestos a meterse en la tarea difícil de la política desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo. Y por eso yo estoy destacando de que está Ujú. haciendo, en mi opinión, una tarea muy buena, que es eh, mm, eh, eh, Juntar a toda esta oposición, digamos, ¿no? A los o sea, intentar encontrar ahí esa posición llenando los claro, demás espacios que usted mencionaba. así es, así es. Pero me estoy refiriendo a Luciano Laspina. Luciano Laspina, Ujú, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto en este momento, yo creo que es un ujú, economista de muy buen nivel, pero además que ha decidido meterse de lleno en el plano de la política, es actualmente diputado y yo creo que puede ser un dirigente que llegue a, a transformar la forma de pensar de, o hacer que se unan todos estos pensamientos que priorizan la libertad, pero con un sentido operativo, es decir, que pueda llevarse a la práctica, ¿no? Por supuesto, en el plano dirigencial, yo creo que el hombre con más experiencia que puede liderar ese proceso es Ricardo López Murphy, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea exacto. el único candidato a ser el líder presidencial. Yo creo que Juntos por el Cambio y también gente
de espacios que se le podrían unir, pueden para el 2023 aportar liderazgos valiosos, ¿no? Entre los economistas, como usted decía, el que más chocó fue el tema de Milei. ¿Qué le pareció a usted personalmente el ingreso de él ahora a la política? O sea, decidirse así. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, a mí me parece bien. Veo que a Diego Giacomini y a otros les parece. Pero, es un poco contradictorio, porque por un lado, él dice que se mete en la política para minar o desde adentro, pero no, una vez que esté en la política va a tener que tener una actitud más constructiva. Pero yo creo que alguien como Milei, que obviamente tiene muchas agallas, que tiene ideas muy claras, eh, que busque la forma de transformarlas en discusiones en el Parlamento y eventualmente en propuestas. Yo creo que eso va a ser bueno para la Argentina. O sea que a mí me alegra que él haya tomado este rumbo, ¿no? Y yo diría que no lo tienen que atacar por esta decisión. Además, claro, él es muy contundente en todo lo que dice y rimbombante, y entonces algunos de los que eran sus colaboradores se sienten un poco arrinconados, pero yo creo que tienen que seguir trabajando lo más unidos posible y, y van a hacer un aporte importante a la solución de los problemas de Argentina. Eh, una pregunta, ¿usted cree que lo cultural y lo económico dentro del plano político va de la mano para encontrar lo que es la libertad? Sin duda, yo creo que hay que luchar porque la deformación cultural de los argentinos, que ha sido consecuencia de tantos años de mala prédica, incluso de mala educación, porque se han metido en las escuelas primarias, secundarias y sobre todo en la universitaria ideas totalmente equivocadas y al no desarrollarse tampoco el espíritu crítico en las universidades, por ejemplo, para que la gente piense por sí mismo, sino que en general se trata de que los estudiantes repitan eslogans que le dan sus profesores, muchas veces no buenos profesores. Todo eso hay que tratar de revertirlo, ¿no? Y para eso se necesita una tarea de prédica desde el lado cultural muy importante. Ahora, yo creo que también buenas políticas, y si un gobierno comienza a acertar en cómo organiza la economía, cómo respeta las instituciones de la Constitución, todo eso también ayuda al cambio cultural. Yo creo que hay que trabajar por los dos lados, por el lado de la difusión de las ideas, por el lado de la educación, por el lado de la prédica ideológica, y también por el lado de la acción política para impulsar cambios organizativos de la sociedad que ayuden a la gente a reculturizarse, ¿no? Y a abandonar ciertos defectos en la forma de pensar y de actuar individual, ¿no? Por ejemplo, yo creo que por un tiempo la convertibilidad, al haber conseguido estabilidad, ayudó a cambiar un poco la cultura económica de los argentinos. Yo recuerdo que nadie pedía el vuelto porque las monedas no tenían valor. La gente incluso no comparaba precios porque no podía comparar precios. La verdad. Sin embargo, cuando se creó un clima de estabilidad, la gente empezó a tomar decisiones individuales
mejor enderezadas a su propio bienestar, a su propia actividad, ¿no? O sea que también una buena organización de la sociedad ayuda a la reculturización de los argentinos. Eh, por ejemplo, eh, este hecho de que los argentinos en general tiendan a ahorrar en dólares, que muchos muestran como si fuera una deformación cultural, no se va a arreglar diciendo, miren, ahorrar en dólares es malo, porque la gente sabe que es mucho mejor que ahorrar en pesos, porque de esa forma protege su ahorro, ¿no? Para que la gente eventualmente eh, pueda ahorrar en pesos o en la moneda que emite el gobierno, lo que se necesita es erradicar la inflación y que la gente entonces empiece a confiar en el peso. Y si no, que la gente elija el dólar no tiene nada de malo, porque es una forma de proteger, digamos, el fruto de su trabajo, su ahorro, en fin. El tema cultural es sin duda también un tema esencial en el cual hay que trabajar de los dos lados, del lado de la prédica, de las buenas ideas, eh, como lo hacen los libertarios, y por otro lado, a través de la acción política, tratando de organizar cada vez mejor a la sociedad y respetar, primero desarrollar y luego hacer respetar instituciones que sean buenas para el país, ¿no? Pero ahora tendríamos que ir cerrando este reportaje porque yo ya tengo otros compromisos que he asumido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. No, está bien, Caballo. Los invito a todos a que lean el blog de Caballo, es caballo.com.ar, donde la verdad que lo que realiza ahí en prédica y educación financiera, esto la verdad es minúsculo con lo que escribe. Y más que nada eso, también me gustaría que, como última pregunta, ¿a quién aconseja usted hoy que los jóvenes lean o sigan para poder adentrarse más en esta otra paradigma político económico que usted plantea? Bueno, no quiero priorizar a uno por arriba de otro, ¿no? Yo les di algunos nombres recién. Por ejemplo, en materia de lo que escribe relacionado con la acción política, yo le diría que no dejen de leer todo lo que escribe Luciano Laspina, ¿no? Por Ujú. supuesto, también todo lo que escribe y opina Ricardo López Murphy me parece muy valioso. Pero en materia de adoctrinamiento, si se quiere, yo creo que vale la pena leer lo que dice, lo que escriben y escuchar lo que dicen los libertarios, ¿no? Y ver las discusiones entre ellos. Y eh, por supuesto, prestar atención al diálogo entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en cuestiones institucionales, ¿no? Cuando Ujú. yo lo escucho, por ejemplo, cuando le escucho tanto a Patricia Bullrich como a Pichetto, y por supuesto a Vidal y a Rodríguez Larreta, todos ellos dicen cosas que vale la pena escuchar. Por ahí se trata de enfatizar las diferencias en los discursos de cada uno de ellos, ¿no? Pero yo lo que trato de promover es el diálogo entre ellos y creo que pueden surgir eh, muy buenas ideas, ¿no? En fin, eh, lo que no le voy a recomendar es que sigan a quienes escriben por ejemplo, en página 12, a este señor Sayat, Pervis, porque todo eso lleva a la deformación que tienen los kirchneristas en todas estas materias económicas y lo único que hacen es aportar confusión, ¿no? Muchas gracias, profesor, y en serio, la verdad, bueno, disfrute de su familia, de sus tareas, que se lo merece, y muchas gracias por todo, de realidad. Muy bien, adiós, que les vaya bien. Adiós, doctor. No sé cómo